Dejémonos de justificar un nuevo crimen como otro. ¿Se han olvidado ustedes del remolcador 13 de marzo, donde asesinaron prácticamente niños? Entonces paramos y se le dijimos, mira, nosotros viramos para atrás. Nosotros vamos a virar para atrás, ya estamos parados, ellos nos vieron parados y todo. Y le decíamos que no nos hiciera daño, que llevábamos niños ahí. Le enseñábamos a los niños que seguían echando agua. Entonces después vinieron dos más, como a 7 niveles. Y se pusieron uno por cada lado. Uno va al frente, otro atrás. Y entonces el de atrás se subió arriba del barco. Y ahí fue donde le dio el golpe por el lado y lo viró. La tripulación de la lancha de las tropas por la frontera estuvo determinada precisamente para evitar esos actos. Remolcador, vuelven a la calumnia. Da un giro a la derecha, lo establecido, realiza un giro brusco a la izquierda para evitar colisionar, lo que ya prácticamente era inevitable porque la lancha se lo por la frontera interpuesto, que hemos conocido por los submarinistas que han de un giro brusco que hace designado ahora lo que sucedió es que los procedimientos lancheros indican a las personas que contrapesen a la derecha de las tropas y se produce un efecto que entra a la derecha para evitar que las personas el tanque de combustible el agua que había establecido también al escorar para evitar que la lancha hace que ya prácticamente es inevitable porque la lancha se impactó y el rostro. Coronel, usted también, junto al teniente coronel Iván Rodríguez Hernández, son culpables. Y esos supuestos oficiales de la Marina Mercante, civiles, y Humberto López, con su arte de periodismo maquiavélico, y desde luego no irán a tribunales, pues en Cuba, desde que Fidel Castro tomó el poder, solo existe la justicia de la fuerza. Y la fuerza la tienen aún ustedes. Estoy bastante conectado con este hecho, porque una semana antes fui como tercer oficial del barco Bahía de Mariel, que llevó un contenedor del MINFAR al puerto de Granada. Y allí en aquel contenedor no iban caramelos de chocolate ni chambelonas. Todo estaba preparado para que asesinaran a los cubanos constructores, porque eran constructores, no pertenecían a un ejército regular, los que estaban ahí en Granada, porque tuve la oportunidad de compartir con ellos, allí donde se estaba haciendo el aeropuerto estratégico para concretarlo en una base militar ruso-cubana. Fidel Castro preparó la campaña para que asesinaran a todos esos cubanos y después hacer una profunda campaña política contra los Estados Unidos. Todo estaba preparado. Le fallaron los cálculos. Hola y saludos a los visitantes y la familia del canal. Este trabajo aborda los hechos antes, durante y posteriores a la Operación Furia Urgente,
ejecutada por fuerzas estadounidenses y del Caribe en Granada en octubre de 1983. ¡Comencemos! Desde 1979, cuando Maurice Bishop asumió el poder en Granada, la preocupación en el Departamento de Estado de Estados Unidos había crecido a medida que el país avanzaba en una ideología más cercana a Cuba y la Unión Soviética. Al frente del movimiento izquierdista de la Nueva Joya, Bishop había tomado el poder mediante un golpe de Estado contra el gobierno del primer ministro Eric Gairy, precisamente con ayuda logística de La Habana. Fidel Castro necesitaba de otro puntal en el Caribe, además de la Jamaica de Michael Manley. Sabía que el gobierno de Manley era inestable y podía perder el poder en cualquier momento, como en realidad sucedió en 1980. De manera que Granada aparecía como el trampolín de exportación de la revolución a otras naciones de la región caribeña, como ya lo era la Nicaragua sandinista en Centroamérica. La posible influencia en la comunidad caribeña del gobierno de la Nueva Joya sería verdaderamente importante tanto para Castro como para la entonces todopoderosa Unión Soviética en pleno apogeo de la Guerra Fría, dada la tendencia marxista-leninista de Bishop. Desde los primeros días del triunfo de Bishop, Fidel Castro ofreció entrenamiento y asesoramiento en aspectos de la seguridad presidencial y militar especializada que el premier granadino no tardó en aceptar. Así como decenas de militantes de la Nueva Joya comenzaron a entrenarse en la Escuela de la Seguridad Personal, por entonces ubicada donde hoy se encuentra la unidad de la Policía Especial en el Bosque de La Habana, otras decenas de granadinos recibieron cursos especiales en las instalaciones de tropas especiales del Ministerio del Interior. Bishop visita a Cuba por última vez el 7 de octubre de 1983, días antes de la intervención norteamericana y caribeña a la isla. La visita transcurre en largas horas de reuniones y recorridos por el interior del país, incluyendo la central electronuclear de Juraguá en Cienfuegos. Bishop le comenta a Fidel Castro sobre las divisiones dentro del partido de la Nueva Joya, las críticas del culto a la personalidad que le habían realizado dentro de la organización y la cada vez más precaria unidad en el gobierno de la isla. Ya para esta época, Cuba estaba involucrada en la construcción de un aeropuerto en Punta Salinas, mediante la colaboración de una brigada de constructores, según un acuerdo establecido con Granada, a la vez que habían sido enviados decenas de asesores militares cubanos. Bajo el pretexto de construirse únicamente para el apoyo del turismo a la isla, el aeropuerto también tenía el objetivo de servir a los propósitos del tráfico de personal y material bélico hacia el Caribe, como en una época se utilizó el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana para el aterrizaje y estacionamiento de los bombarderos soviéticos de largo alcance, en un área militar especialmente habilitada en el lugar. Con estos antecedentes, es comprensible la designación del coronel Tortoló para la defensa de las instalaciones y posiciones cubanas en Granada. Fidel Castro conocía a Tortoló desde las maniobras militares Bastión a comienzos de los años 80 y especialmente estuvo muy cerca de él durante los ejercicios desarrollados en 1983. En el recorrido realizado por diferentes puestos de mandos de la defensa, Castro llegó a la antigua escuela de responsables de milicias del Ejército Central, que tenía a Tortoló como jefe del Estado Mayor de esa fuerza militar. Al arribar, Castro le rinden el parte correspondiente de las supuestas acciones militares y, como jefe del Estado Mayor, le informa de las tácticas y maniobras a seguir para contrarrestar una posible invasión enemiga.
Tortoló lo hace bien y responde sin titubeos a las incisivas preguntas del gobernante, que se lleva una magnífica impresión del joven coronel. A fines de 1983, los acontecimientos en Granada llevaron a la decisión del presidente Reagan de realizar una campaña militar allí. Cuba había construido una pista en Granada apta para aviones capaces de interceptar rutas aéreas y marítimas de Estados Unidos a Europa y el Medio Oriente. El derrocamiento de Bishop en octubre por militantes marxistas antiestadounidenses parecía representar una amenaza inmediata para los casi 600 estudiantes estadounidenses y otros 400 extranjeros que vivían en Granada. Vamos a repasar primero los hechos que desembocaron en la crisis. El 12 de octubre, desilusionados con el liderazgo de Bishop, una facción del ala del Comité Central del Gobierno decidió eliminarlo. A medianoche, con la asistencia del general Hudson Austin, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el primer ministro Bernard Cord puso a Bishop bajo arresto domiciliario. Una semana después, seguidores de Bishop lo liberaron y acompañaron al cuartel general del ejército en Fort Rupert. Una semana después de eso, las tropas de Hudson Austin, a bordo de vehículos blindados, dispararon contra la multitud, recapturaron a Bishop y lo ejecutaron, junto a varios miembros del gabinete y líderes sindicales. La inteligencia confirmó al menos 18 muertes, incluida Jacqueline Kreeft, la ministra de Educación, quien fue brutalmente golpeada. A raíz de los asesinatos y el furor público resultante, el general Austin disolvió el gobierno civil y estableció un consejo militar revolucionario con él mismo como vocero. Austin cerró el aeropuerto, impuso un toque de queda de 4 días y 24 horas y advirtió que los infractores serían fusilados en el acto. Estas restricciones impidieron a los ciudadanos estadounidenses en la isla de salir y causaron dificultades especiales a los 600 estudiantes en la Escuela de Medicina de St. George, quienes tuvieron que violar el toque de queda para obtener suficientes suministros de alimentos y agua. Fidel Castro decide no retirar ni un solo cubano de Granada y enviar a un militar de alta graduación para hacerse cargo de la defensa en las posiciones cubanas en el territorio granadino, fundamentalmente el aeropuerto en construcción en Punta Salinas y la embajada cubana. El nombre que le viene a la mente en ese momento es el de aquel jefe de Estado Mayor del Ejército Central que pocos días antes le había dado una brillante disertación en las maniobras para repeler cualquier invasión enemiga. De esta forma se decide la suerte de Tortoló. El coronel es citado para el despacho de Castro en el Consejo de Estado, donde Castro personalmente le da las órdenes que debía ejecutar a su llegada a Granada. Sin perder un minuto, organizar a los cubanos en las diferentes zonas para la defensa de las instalaciones y distribuir todas las armas que allí se encontraban. B. Establecer un sistema de comunicaciones entre las posiciones y la embajada cubana a fin de mantener informada a La Habana sobre los posibles acontecimientos que se desarrollaran. C. Lo más importante, no atacar a las fuerzas enemigas si no eran atacados directamente. Fidel Castro le insistió que debía defender sus posiciones a toda costa, hasta el último hombre y la última bala, aún con el conocimiento de que no podía contar con refuerzos desde Cuba, previendo el bloqueo naval que se implantaría a la isla. En otras palabras, significaba que en caso de enfrentamiento armado, sería combatir hasta el final, un suicidio anunciado. Con estas órdenes en la cabeza, el coronel Tortoló partió del aeropuerto del Escuadrón Ejecutivo de Playa Baracoa al oeste de la capital cubana en un avión AN-26 que lo trasladó a la isla de Granada en la madrugada del 24 de octubre de 1983. Para esa fecha, Bishop ya había sido ultimado. En este punto surgen varias preguntas. ¿Por qué Fidel Castro no retiró al personal cubano de Granada una vez que Bishop fue asesinado, cuando incluso él mismo había expresado que
las relaciones con Bernard Court y su gobierno eran frías y distantes, ¿por qué no aprovechó esa cobertura y salvó a decenas de cubanos de resultar muertos y heridos en una contienda que no tenía más salida que la inmolación? Ciertamente Fidel Castro no movió un dedo en buscar una evacuación de los cubanos mediante una coordinación diplomática con las fuerzas invasoras. No porque no había tiempo, como expresó después, sino porque desde un principio esa variante no estuvo en sus planes. Castro sabía que los cubanos no contaban con el armamento, ni la preparación, ni la experiencia necesaria para hacer frente y frenar un posible ataque a las posiciones que ocupaban en territorio granadino. La verdadera intención de Fidel Castro era que si Estados Unidos se decidía por no atacar las posiciones cubanas, los 700 efectivos desplegados allí regresarían a Cuba como verdaderos héroes y se esgrimiría el argumento victorioso de que el imperialismo no había osado atacarlos. En caso de ser atacados, ofrecerían resistencia hasta el último hombre y la última bala, como le había ordenado a Tortoló, y entonces desataría una campaña internacional en contra del presidente Ronald Reagan para desacreditarlo y tildarlo de abusador y asesino. En Washington, funcionarios del Departamento de Estado temían que el nuevo régimen amenazara la vida de los estudiantes de medicina estadounidenses y proporcionara a los cubanos una base desde donde operar contra el continente centroamericano. El plan del Comando Unificado solicitó una lista de opciones tanto para una situación de fuerza o presencia y operaciones de evacuación de no combatientes. Mientras tanto, la comunidad de inteligencia evaluó la probable respuesta de los granadinos a tales operaciones militares estadounidenses. Del 14 al 17 de octubre, el embajador estadounidense en Barbados, que también tenía la responsabilidad de Granada, aprendió de informantes en Granada del creciente peligro para los estudiantes de medicina. Los informes del embajador provocaron una reunión del Estado Mayor Conjunto para comenzar la planificación de contingencia para operaciones militares de rescate a los estudiantes. El Estado Mayor se reunió nuevamente el 19 de octubre tomando nota de la presencia en Granada de casi 600 cubanos y 2 embarcaciones cubanas atracadas en el muelle de St. George. Acordaron que deberían prepararse para el peor escenario, uno en el que las fuerzas militares estadounidenses tuviesen que evacuar a los civiles ante la oposición armada de fuerzas granadinas y cubanas, y que tal evacuación podría comenzar al día siguiente. Después de que Granada entró en la órbita de la Unión Soviética y Cuba en 1979, las agencias estadounidenses tuvieron pocas oportunidades de recolectar inteligencia. El personal del almirante McDonald tenía tácticas inadecuadas de inteligencia sobre Granada. Las fotografías aéreas indicaban numerosos sitios para zonas de aterrizaje y lanzamientos de paracaídas. Una vieja estimación calculó las fuerzas de Granada en alrededor de 1.200 soldados regulares, con más del doble de ese número de milicianos y 4 lanchas torpederas. Desde el preciso despliegue de los granadinos, la cantidad de las fuerzas eran desconocidas. Elegir los sitios para desembarcar tropas sería un asunto arriesgado. Del 20 al 25 de octubre, 2 piezas de información ayudaron a los planificadores de la respuesta del ejército. Primero, el 6 de octubre, el buque cubano Vietnam Heroica había desembarcado un número no revelado de trabajadores cubanos, presumiblemente para unirse a otros que ya estaban trabajando en la pista de aterrizaje en Punto Salinas. Segundo, el 13 de octubre, otros buques cubanos habían entregado un cargamento de armas para el tránsito a una ubicación no revelada en el interior. La presencia de las fuerzas de los cubanos armados complicó la planificación de la operación.
de Fidel Castro. De seguro, un agente seleccionado por él. Ese señor que no pertenecía a la tripulación del barco nos acompañó hasta el puerto de Granada, en Georgetown. Zarpamos de aquí del puerto de La Habana para Granada. En la bodega realmente no sé lo que había en la bodega. Fue una navegación bastante normal, a excepción de que cada vez que se veía volar un avión, el agente de seguridad y los oficiales salían a observar el curso del avión. Entonces se produjeron algunos comentarios dentro de la tripulación donde se decía algo de Granada y que estábamos en peligro. El buque Bahía de Mariel era un buque de 1948, viejo, de la Segunda Guerra Mundial, relativamente pequeño, de poco tonelaje, y debido a su porte y a su edad, llamaba poco la atención. Atracamos en el puerto de Granada. Yo conocía poco de la situación que había en Granada. No estaba bien documentado sobre la vorágine política que estaba sucediendo. Atracamos en el puerto de Georgetown. Allí se bajó el contenedor que decía Minfar, y supongo que lo que venía ahí dentro no eran chambelonas, no eran caramelos para los niños, ni eran utensilios escolares. Allí había equipamiento militar. En la estancia que estuve en el puerto de Granada, pude visitar la punta de la isla donde se estaba construyendo por constructores cubanos el aeropuerto. Yo y el tornero del barco fuimos hasta ese lugar. Recuerdo que ya estaba oscureciendo cuando estamos yo y el tornero solo allí. Desde luego, el tornero es un hombre de confianza, no un militante del partido o un militante de la juventud o alguno de todos esos chivatientes que acostumbraban a formar parte de las tripulaciones cubanas. Y le digo en aquella ocasión al tornero, miré al cielo, el oscurecer bello, allí en aquella punta de tierra, en aquella península rodeada de mar. Le dije al tornero estas palabras: tornero, ¿sabes algo? Los primeros aviones que van a aterrizar en este aeropuerto van a ser norteamericanos. Siempre he sido un pensador social, no me quedo con el conocimiento que me dan, con lo que me entregan, con lo que me suministran para mantener la comunicación, la instrucción o la información que le conviene al gobierno o a los gobiernos. Nunca me he quedado con eso, proceso toda esa información, la analizo, la llevo a mis cálculos y había sacado como conclusión que allí aquel aeropuerto se convertiría en una base militar ruso-cubana en el Caribe. Tenía las características ideales para ello. Estuve conversando con varios constructores, eran constructores, la mayor parte, no pertenecían a un ejército regular, aunque tenían que cumplir las órdenes enviadas de Cuba. Y regresamos al barco en un camión y el chofer nos contaba que ya había podido comprar algunas cositas de las que no se pueden adquirir aquí en Cuba o no se podían adquirir aquí dentro de Cuba, por mucho que trabajara un individuo, un cubano. Y él le había comprado algunas cositas. Dentro de las cositas que le había comprado, me dijo, le compré una muñequita a mi niña, de esas muñequitas que hablan. Y él se sentía eufórico, feliz, por poderle traer a su pequeñita una muñequita de esas que hablan. Allí también visité un cine donde vi la película de Bob Marley. Hablo poco inglés y pude entenderme con algunas personas, por ejemplo, los que estaban en la taquilla del cine, o sea, a la entrada, y me dijo que los cubanos allí ya no eran buenos. Pero no solo tuve esa opinión. Acá en el puerto, cuando atraca uno de los barcos de turismo, los vendedores allí con los que me pude comunicar me dijeron que esa era la última vez que atracaba ese barco ahí. Creo, no estoy seguro, que tenía bandera francesa, pero que ya no venían más ahí porque los cubanos, junto con Bichot, habían puesto muy difícil la situación del libre comercio en la isla y esos vendedores vivían de lo que le vendían a los turistas. Ya había restricciones en cuanto a eso.
y todos estos comerciantes no estaban de acuerdo. Ya le iban restringiendo las libertades y los derechos también. Un jovencito que fue el que me suministró un tanque de gas vacío, muy difícil de encontrar aquí en Cuba, pero allí estaban tirados prácticamente en las aceras. Y él me trajo una balita de gas de esa vacía y con él me entendí un poco más porque no solo hablaba el inglés, también hablaba bastante el español. También me dio la misma opinión, me dijo que ya los granadinos no querían a los cubanos allí porque estaban distorsionando, restringiendo su forma de vivir y de comerciar. Recorrí varias veces la capital de Granada, Yorktown, pero no estaba percatado realmente del conflicto que estaba sucediendo y que iba a suceder unas semanas después. De lo que sí estaba seguro es de que Fidel Castro había metido las manos en Granada, esas manos criminales, asesinas, ególatras e implacables para conseguir sus deseos. Granada estaba condenada al fracaso, a la miseria, a lo que es Cuba hoy. Esa es mi apreciación en aquel momento de Granada. Después, cuando ocurre la invasión, ya yo estoy acá dentro de Cuba. Iba viajando de aquí de La Habana para Villa Clara con unos días de vacaciones. Y recuerdo que estaba sentado cuando escucho por la radio del ómnibus decir a Ortega, Manolo Ortega creo que se llamaba, se acaban de inmolar los últimos cubanos junto a la bandera en la heroica defensa de Granada. Aquello me llegó al alma. Vi a aquel chofer de camión, aquel constructor, cubriendo, escondiendo la muñequita que le había comprado a su niña. Vi la muñequita teñida de sangre y aquel hombre muriendo con el dolor de no haberla podido entregar a su hija. Me enardecí y lloré allí, sentado en el ómnibus. Odié en aquel momento a Fidel Castro porque había sacrificado a todos aquellos constructores para hacer una campaña política en contra de los Estados Unidos, de Ronald Reagan, que en esos momentos era quien estaba al frente del gobierno. Y una vez más, no le había importado sacrificar vidas de cubanos para enardecerse en discursos patrióticos, vanidosos, miserables, manipuladores. Y aquello me dolió y me enardeció. Yo ya conocía que Fidel Castro, como un psicópata que lo era, no reconocía vidas ni sacrificios de otros para él cumplir sus deseos imperiales. Así lo hizo en la crisis de 1962. Estuvo dispuesto a sacrificar toda la nación y una gran parte del mundo en una hecatombe mundial y atómica. Pasaron 60 años desde la crisis de los misiles en Cuba, que puso al mundo al borde de una guerra nuclear. Oscar Larralde tenía 17 años en ese octubre de 1962, cuando Estados Unidos denunció la presencia en la isla de cohetes atómicos instalados por la Unión Soviética. Él acababa de alistarse en el ejército. El día 24 se cierra el acceso a la bahía de Nipe por los yanquis. Los yanquis están enfrente y hay vuelos rasantes. Eso es lo que hay entre el día 23, 24, 25, el 26. A mí me toca hacer una guardia. Yo tengo 16 años y soy escribiente del batallón. Es una especie de un ayudante. Escribiente del batallón, porque estoy en una compañía ahora, porque estamos en guerra. El 27 de octubre, Larralde caminaba por una remota playa de la provincia de Holguín, donde estaba emplazado su batallón, cuando fue derribado el avión espía estadounidense U-2. Y a las 10 y 17, que es la hora del derribo, siento arriba de mi cabeza, dos explosiones muy secas, muy fuertes. A esa hora yo no sabía qué era, pero todo el mundo en la compañía, todo el mundo en el batallón y en los batallones que están a la izquierda y a la derecha nuestra, todo el mundo se percató de aquellas explosiones que se escucharon en Mayarí, en Banes, en Antillas. El derribo del avión puso a Washington y Moscú al borde de una confrontación nuclear. El hacha de piedra estaba al doblar de la esquina. Es decir, que íbamos a quedar convertidos en ceniza. El hacha. Finalmente, una reunión de última hora entre Robert Kennedy, hermano del presidente y ministro de Justicia, y el embajador soviético Anatoly Dobrynin, logró sellar un compromiso que puso fin a la crisis.
Pero 6 décadas después, la amenaza del presidente ruso Vladimir Putin de utilizar armas nucleares en Ucrania hizo que muchos en la isla revivieran aquellos días de angustia. Lo que está pasando en Ucrania puede provocar una escalada. Y lo más terrible es que puede provocar una escalada por error. Es decir, que alguien cometa el error de golpear algún emplazamiento nuclear, que haya un primer... y que a partir de ahí empiece a subir la escalada. En medio de la tensión actual, en Cuba recuerdan cómo en un momento muy complicado, la Unión Soviética y Estados Unidos lograron dialogar y encontrar una solución al conflicto. Esta parte la viví en carne propia, en el corazón, en el alma, por mi pueblo, la parte más humilde, la víctima de toda esta egolatría imperial de Fidel Castro y su Partido Comunista. Los primeros aviones que aterrizaron en aquella punta donde estaba el aeropuerto fueron norteamericanos. No me había equivocado. Como no me equivoco ahora en los pronósticos políticos y sociales que he denunciado y comunicado a través de mis trabajos en las distintas ediciones de video. No soy un profeta, pero tengo análisis políticos, sociales, económicos, muy lógicos, muy concretos y muy veraces. En aquel momento era ilógico pensar que los Estados Unidos iban a permitir que se lograra en Granada una base ruso-cubana, en aquel entonces URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque de seguro era una base militar para lo que se quería y estaban los constructores cubanos allí. Al fin, el gobierno norteamericano se percató de la maniobra política que quería lograr Fidel Castro y decidió no asesinar a los constructores. Solo algunos comprometidos por sus gestiones militares hechas allí dentro de Granada perdieron la vida. Los demás fueron rescatados ilesos. Las palabras de Manolo Ortega quedaron para la historia. En la vanidad de la política sucia, asquerosa, putrefacta de Fidel Castro, su Partido Comunista y su revolución. El gobierno de Estados Unidos despreciaba a Granada y odiaba a Víctor. Quería destruir el proceso y el ejemplo de Granada. Granada se había convertido en un verdadero símbolo de independencia y de progreso en el Caribe. Lo que colocó a Cuba en una situación moralmente compleja y difícil fue el anuncio de que fuerzas navales yanquis avanzaban hacia Granada. En esas condiciones, nosotros, bajo ningún concepto, podíamos abandonar el país. Y el imperialismo tenía realmente intenciones de atacar a Granada. Nuestro deber era permanecer allí. Retirarse en ese momento era un deshonor y podía incluso estimular la agresión ahora en ese país y mañana en Cuba. ¿Dónde están la gloria, la grandeza y la victoria de invadir y conquistar uno de los países más pequeños del mundo sin ninguna significación económica ni estratégica? ¿Dónde está la proeza de luchar contra un puñado de obreros y colaboradores civiles cuya heroica resistencia, a pesar de la sorpresa, la escasez de parques, la desventaja del terreno, de las armas y el número, frente a las fuerzas de aire, mar y tierra del país imperialista más poderoso del mundo, lo obligó a lanzar la 82 División Aerotransportada cuando el último reducto era defendido al amanecer del 26 de octubre por apenas 50 combatientes? Ni desde el punto de vista político, ni militar, ni moral, Estados Unidos obtuvo victoria alguna.
en todo caso, una victoria militar pírrica y una profunda derrota moral. ¿Cuántos actos de terrorismo ha hecho el castrocomunismo en toda América? ¿Cuántos movimientos terroristas nos ha apoyado en toda América? Pero no solo en América, sino en África y por cualquier parte del mundo. Y Cuba ha sido y continúa siendo el refugio de convictos terroristas, según lo han denunciado gobiernos y organizaciones internacionales durante décadas. Martín Noticias publicó una lista de los fugitivos estadounidenses que duermen tranquilos bajo el amparo del castrismo en la isla comunista. Luis Guardia tiene el reportaje. Stop jailing innocent people. El presidente estadounidense fue enfático al expresar en Miami que el régimen castrista, mientras encarcela a personas inocentes, alberga asesinos de policías, secuestradores y terroristas. The return of the cop killer, Joanne Chesimard. Tal es el caso de Charlie Hill, buscado por el asesinato de un policía de Nuevo México, que le detuvo cuando transportaba un alijo de armas, y el posterior secuestro de un avión de TWA. Desde 1971, Hill vive en Cuba. Esta imagen muestra su actual carnet de identidad en la isla comunista. Según una investigación de Martín Noticias, más de 70 prófugos de la justicia estadounidense han recibido el amparo del régimen comunista cubano. El gobierno cubano siempre ha sido partidario de darle santuario, darle protección a todos los enemigos de los Estados Unidos. Primero fueron latinoamericanos, guerrilleros, perseguidos políticos, terroristas latinoamericanos. Después comenzó a hacerlo con fugitivos de la justicia norteamericana. William Morales era miembro de las independentistas Fuerzas Armadas de Liberación Nacional puertorriqueñas, un grupo terrorista que perpetró más de 100 atentados con bombas, confeccionadas en su mayoría por él. Fue condenado a 99 años de cárcel, pero hoy camina tranquilamente por La Habana. Otro de los prófugos refugiados en Cuba es Víctor Manuel Llerena, miembro del grupo extremista puertorriqueño Los Macheteros, buscado en relación con el robo a mano armada en septiembre de 1983 de $7 millones de una furgoneta de la empresa Wells Fargo en Hartford, Connecticut. Llerena viajó a Cuba con el dinero desde México. Quizás el caso más conocido es el de Joanne Chesimard, la única mujer en la lista de los 10 terroristas más buscados por el FBI. Chesimard era miembro del radical Ejército Negro de Liberación y fue encontrada culpable en 1977 del asesinato de un patrullero de carreteras. Tras escapar de la cárcel, reapareció en Cuba, donde reside desde 1984. Of the cop killer, Joanne Chesimard. Donald Trump en su discurso se refirió a Chesimard. La respuesta de la Cancillería cubana fue automática. Cuba ha concedido asilo político o refugio a luchadores por los derechos civiles de los Estados Unidos. Por supuesto que estas personas no serán retornadas a los Estados Unidos. Otro caso que cobró notoriedad fue el de Robert Vesco, calificado en su momento como el rey de los financistas americanos fugitivos. Vesco se convirtió en proscrito en 1973, acusado de fraude por robar un fondo mutualista de más de $200 millones. En 1982, Vesco se refugió en Cuba y por orden de Fidel Castro se le dejó vivir en la Marina Hemingway en Barlovento, al oeste de La Habana. Tras su ruptura con el régimen comunista cubano, Vesco fue condenado en Cuba a 13 años y posteriormente murió de cáncer del pulmón en la cárcel en noviembre de 2007. Desde su llegada al poder, el régimen comunista cubano incentivó los grupos terroristas en nuestro continente, bajo la sombrilla de ejército o movimientos de liberación nacional, y por consiguiente fue el refugio de muchos de estos terroristas. Luis Guardia, Martín Noticias. Los hechos de Bahía Honda son los más recientes que conozco. Todavía que yo conozca los supuestos actos terroristas que han existido de cubanos norteamericanos opuestos al sistema en los Estados Unidos. Sí, de cubanos castrocomunistas también que han preparado muchos esos actos para levantar el patriotismo dentro de la isla y sembrar y cultivar el odio